desde la América del Norte hasta la América del Sur, desde el estado de California hasta la provincia de Buenos Aires. Aquí estamos con dos instructores de español y un servidor, profesor Mejía Torres. A ver si se presentan, por favor. Buenas, ¿qué tal? Mi nombre es Martín y soy de Buenos Aires. Viví toda mi vida aquí y actualmente soy prácticamente médico y bueno, al profesor José Alnardo en Italki. La verdad que es un gusto estar acá participando de esta clase y representando a mi ciudad y mi país. El gusto es mutuo. Julio. ¿Qué tal? Mucho gusto. Mi nombre es Julio. Yo también soy de Buenos Aires, acá de Ituzaingó. También conocí al profesor José Hernando en Italki. Nos encontramos en Capital Federal, tuvimos un buen momento y muchas gracias por haberme elegido para ayudarlo en su viaje. Encantado. Hoy es jueves 12 de septiembre del 2024 y estamos a punto de iniciar una entrevista que será conducida por ambos, Martín Amabile y Julio Rodríguez Millagira. De este lado, profesor Mejía Torres, y hemos creado un documento que tiene como objetivo facilitar esta entrevista y poder recapitular esta experiencia vivida en Buenos Aires, Argentina, y también un poco sobre Colonia de Sacramento en el Uruguay. La entrevista ha de ser conducida por los caballeros aquí presentes y nos serviremos de unas 10 preguntas más o menos que han de invitar a un ambiente interactivo y de aprendizaje, de recapitulación sobre la cultura común, que ya de todos es conocida, pero sobre todo de esta experiencia vivida durante el mes de junio de este 2024. Experiencia personal, comida típica, la pasión por el deporte en América del Sur, el espíritu de los ciudadanos, el folclore, lugares de interés, más allá de lo turístico, entre otras cosas. En esta ocasión hemos de acordar el pronombre personal usted para que sea uniforme y los entrevistadores han de proceder en unos pocos minutos. Sin más al respecto, iniciamos con el conjunto de las preguntas preparadas por los instructores de español, Martín y Julio. ¿Sí? Iniciamos entonces. Perfecto. Bueno, José Arnaldo, mi pregunta aquí es, ¿qué tal estuvo el trayecto desde el norte hasta la ciudad de Buenos Aires? Bueno, yo estuve viajando con Copa y fue un trayecto bastante largo desde San Francisco hasta la ciudad de Panamá, 7 horas, y de la ciudad de Panamá hasta Buenos Aires, Argentina, un trayecto bastante largo, sumando también las 2 horas de espera por ahí en la ciudad de Panamá. Quiero decir que el trayecto estuvo emocionante, aún así de largo. Yo realmente estaba lleno de expectativas, de emociones, de, de un gran deseo de llegar a la capital argentina. Así que ese trayecto estuvo muy, muy bien. Nos ofrecieron cena, nos ofrecieron desayuno y pues la pasé muy bien. La pasé muy bien. Llegué más o menos como a las 10 de la noche a la ciudad de Buenos Aires en el mes de junio. 3 de junio exactamente, para ser precisos. Ok, muy bien. Ok, bien. Y ahora, este viaje que esperó durante tanto tiempo, ¿qué ideas tenía acerca de Buenos Aires antes de viajar? En el trayecto, mismo cuando empezó a planificar este viaje. Bueno, Argentina siempre fue conocida de los centroamericanos o por los centroamericanos porque Argentina le ha dado mucho a nuestro continente, ¿verdad? Y cuando yo decidí ir para allá, tuve objetivos muy específicos. Uno de ellos era constatar lo que yo he aprendido desde pequeño. Por ejemplo, que, que Buenos Aires es la pequeña París de América.
Era un objetivo, ¿verdad? Verificar eso. Y porque lo podía verificar porque también viví en París, ¿verdad? En una ciudad que fue muy importante para mí desde muy jovencito. Yo, de hecho, tuve ese como el sueño más grande de mi vida. Entonces quería ir a, a- a Buenos Aires para verificar de que realmente era la pequeña París de América. Ese es un objetivo. El otro objetivo era lingüístico, meramente hablando, ¿verdad? Todas las cosas que yo aprendí en la universidad y también a través de los argentinos que conocí fuera de Argentina, que estaban en América Central, inclusive en Europa. Quería yo tener esa reconexión y también modificar un poco esta perspectiva de que el argentino fuera de Argentina como que es menos amable. Yo quería verificar eso porque realmente no es la verdad. El argentino educado es argentino educado. El argentino que tiene menos modales, pues ya se sabe que va a actuar de una manera diferente. Igual un hondureño, igual un guatemalteco, etcétera, ¿verdad? Entonces, En cualquier país. sí, no era así como un sueño, pero sí se convirtió en objetivos profesionales y personales, em, porque mi gran sueño fue París, ¿verdad? Ese es mi primer gran sueño, el segundo fue Roma y el tercer gran sueño fue Río de Janeiro, todos ya completados. Pero ya completados estos sueños, yo he tenido como muchas nuevas metas y una de estas metas era ir a Buenos Aires, así que feliz de haber cumplido esa meta, de llegar hacia ese punto de la América del Sur y cumplido esos objetivos de, de cultura común, de cultura popular de la Argentina, que yo pues tuve el privilegio de conocer anticipadamente y reconectarme con cosas que sabía desde pequeño. Muy bien. Y todavía me acuerdo el día que nos encontramos por primera vez allá en Avenida de Mayo y 9 de Julio. Sí, es Y de verdad. ahí me acuerdo, bueno, hablamos un poco, recorrimos la 9 de Julio hasta el Obelisco y fuimos por la Avenida Corrientes a la noche con las luces y los teatros. Y recuerdo su emoción al recorrer las calles y estar inmerso en sus sentimientos en ese momento. Entonces, ¿usted diría que la experiencia que tuvo ahí era como se lo imaginaba previamente o fue diferente? Era como me la imaginaba y pues pasó esas expectativas porque fue más lindo, ¿verdad? De lo que yo ya tenía en mi mente, de las experiencias virtuales a través de videos y de revistas y pues yo creo que esta provincia de ustedes, conocida como Buenos Aires, hay que aclarar aquí que Buenos Aires está la ciudad misma y está la provincia misma, que provincia es equivalente a un estado, ¿verdad? O a un Claro, departamento en Sí. uno. Eh, Realmente la ciudad de Buenos Aires es una maravillosa ciudad pues yo creo que mis expectativas fueron cumplidas, pero pude lograr sobrepasarlas. perfecto. Y otra cosa de ese día, que cuando caminamos por la calle Corrientes, vimos unos locales que vendían libros e historietas. Y usted reconoció automáticamente un personaje emblemático, aunque un poco antiguo, quizá para los jóvenes de hoy en día, que se llama Mafalda, ¿sí? ¿Podrías contarnos un poco más acerca de este personaje, cómo lo conoció? Sí, pues desde que era niño, por cierto, Mafalda fue creada en 1964, ¿verdad? No había nacido yo todavía. Eh, Ok, pero, y luego se culminó en 1973. Cuando yo era un niño, ya Mafalda sonaba, aparecían imágenes en los periódicos, así como se hacía en Argentina, también aparecía en imágenes de periódicos locales en otros países, Honduras uno de ellos. Recordemos que Quino, el autor,
él tenía esta, ay, perdón, la luz, un momentito. Y no tenía esta meta muy clara de educar al mundo, educarnos a nosotros los hispanos y al mundo entero, porque atravesó fronteras continentales y él quería que nosotros nos hiciéramos más conscientes sobre medio ambiente, respeto a la mujer, la igualdad, eh, estos derechos de los que hablan los franceses, la fraternidad. Y entonces yo crecí con aquel interés de ver a aquella niña con el pelito negro, al igual que mis hermanos, y poco a poco nos fuimos sintiendo familiarizados con este personaje, ¿verdad? Que era un personaje crítico. Ella criticaba a su propia madre, le decía que vos no tenés aspiraciones, mamá. Solo querés estar aplanchando o planchando y cocinando para cuando regrese mi papá que todo esté listo. Esta niña tan pequeña ya estaba criticando a su madre para que su madre se hiciera una mujer más liberada. Entonces crecimos con este personaje nosotros, que inicialmente era una vez por semana, así como en Argentina, o 2 veces por semana que aparecía en los periódicos. Y de repente cuando Kino conoció a un productor español, empezaron las series televisivas cortas. Y ahí Claro. nosotros crecimos amando, no solamente a Mafalda, quien era el personaje principal, pero a la famosa Susanita, ¿verdad? Que era una niña de la clase privilegiada y que representaba potencialmente a los oligarcas argentinos. Pero también aquellos 2 niños, Miguelito y Felipito, Felipe y Miguel, que eran niños soñadores y lindos, y el famoso Manolito, ¿verdad? Que desde pequeño ya estaba mostrando dotes de hombre de negocio, lo cual él vivía en su propia familia. Entonces, eso era bien impactante para nosotros. Y era un folclore argentino que se traducía a folclore hondureño. Entonces, al crecer nosotros con la presencia de este personaje Mafalda y los otros personajes como Libertad, el Guille, que le dicen ustedes, también el personaje del papá, que el nombre no se sabe, pero el nombre de la mamá sí se sabe, que es Raquel. Nosotros crecimos conectados con estos personajes en mi casa, que era emocionante pensar que esta niña se pudiera expresar de esa manera. Y creo yo que mi hermana era algo así. Mi hermana se expresaba. Y hasta qué punto fue mi hermana influenciada por este personaje, no lo sé. Pero es algo lindo de pensar, es algo lindo de analizar, porque Mafalda sí impactó a muchos niños. Y Qué bueno escuchar eso. A mí me entonces, sorprendió completamente cuando me comentabas eso, de que una historieta que yo sabía que miraban, por ejemplo, no sé, mi tía, familiares de acá, de repente se veía en otros lugares como un dibujo animado importante, así que la verdad que me llenaba de sorpresa y también un poco de orgullo de que algo que se creó acá haya llegado y tenido impacto en niños de otros lados. Y también recuerdo que ese mismo día, cuando estábamos caminando, en un momento pasamos por un café y en la entrada del café, era como entre la puerta, ¿sí? Había unas imágenes de tangueros porteños de los más reconocidos. Y también algo que me llamó mucho la atención es que sabías mucho más de ellos que yo, obviamente, y me decías, este es tal, este es tal, o sea, tenías un conocimiento amplio de los tangueros. Entonces mi pregunta es, ¿cómo sabes tanto del tango eh, de Buenos Aires, personalmente? bueno, es que también yo creo que todo viene desde la infancia, ¿verdad? Porque, vamos a ver, Carlos Gardel, que es la figura máxima, él es de los fines de los 800, ¿verdad? Y murió en 1934, 35, por ahí. Cuando, cuando Carlos Gardel murió, mis padres nacieron en el 31. Cuando él murió, el impacto se triplicó. Es decir, la gente de esa época del 30
34, 35 y hacia adelante, los años 40, los años 50, los años 60. Cuando mis padres tenían 20 años, más o menos, ellos eran unos apasionados de la música de Carlos Gardel, porque el efecto de pasión, el efecto de emoción se había transmitido mucho más, sobre todo porque el artista había muerto. Es algo que ocurre, ¿verdad? Hay como un impacto casi automático que se triplica. Y entonces mis padres crecieron con esa devoción por la música de Carlos Gardel y también de Libertad Lamarque, que fue reconocida como tanguera, ¿verdad? Ellos dos. Hay un señor Corsini que fue menos y a él casi no lo escuchábamos en la casa, pero definitivamente Carlos Gardel y Libertad Lamarque eran folclore argentino traducido en folclore hondureño, ¿no? Perfecto. Folclore centroamericano. Y crecimos aprendiendo las canciones, cantábamos Mi Buenos Aires querido, Por una cabeza, El día que me quieras, era una cosa increíble. Y nosotros aprendimos a amar esta música a través de nuestros padres y hasta la fecha, Martín y Julio, hasta la Mm. fecha es una emoción escuchar la música de Carlos Gardel, porque mis padres ambos están en el cielo ya, pero hay una conexión espiritual gracias a ese folclore integrado que vino desde Argentina, que es el de los tangueros la Márquez y Gardel. Muy bien. Y como una última pregunta, en tu opinión, sé que existe cierto debate sobre el origen de Carlos Gardel. Sí. En tu opinión, para vos, ¿era argentino, era francés, era uruguayo? ¿De dónde es Carlos Gardel? Uruguayo, argentino, francés. Yo hice mis propias indagaciones y sí tengo mi propia conclusión, porque he estado en contacto con uruguayos que lo reclaman, ¿verdad? Ah, Ah. no, es uruguayo. Los argentinos solamente lo adoptaron, pero aquí nació en Uruguay. Pero también hay documentos que prueban que él nació en Francia, en una ciudad que se llama Toulouse. Y entonces yo al indagar, me puse a buscar, hice mi propia investigación, al indagar toda la información que yo encontré, empecé a hablar con personas uruguayas y empecé a hablar con vos y otras personas. Creo que también con Julio hablamos un poco de esto, ¿verdad? Ujú. Definitivamente que nació en Francia, eso está Ok. claro. Y Ujú. ¿que lo adoptaron los porteños? Sí, claro que sí, porque los porteños son hospitalarios y porque los porteños abrieron puertas a todo el mundo, sobre todo a los europeos, ¿verdad? Y llegaron masas de italianos, llegaron franceses, llegaron portugueses, llegaron gallegos o a los españoles que se les conocía como gallegos porque llegaban desde Galicia. Y entonces está claro que sí se hizo argentino porque fue adoptado por el pueblo argentino y ahí creció él. Pero encontré una información que es muy importante para dar mi propio, este es mi veredicto personal, ¿verdad? Es mi propia opinión. Y creo que la profesora uruguaya no estaba muy contenta, pero yo dije con todo respeto, ¿verdad? Yo solo quiero compartir lo que yo he aprendido y al final la puse hasta en duda. Es que cuando Carlos Gardel se hizo famoso, él quería volver a París, ¿verdad? A Francia, país Ujú. de su nacimiento. Y de hecho su nombre original era en francés Charles Romuald Gasset, con una S. Garcés sería en español, que para Ujú. adaptarse a la cultura sudamericana y específicamente argentina y uruguaya, pues adoptaron el Gardel, ¿verdad? Y el Charles en Carlos y el Romuald desapareció. Entonces, cuando él quiso volver ya de adulto y famoso a París para presentarse, ocurrió algo. Y ese algo fue que tuvo miedo de ser adiestrado para las Fuerzas Armadas y estar listo para ir a la guerra. Y entonces, Mm. sí, Julio, yo Eso es una teoría. no sé si ustedes hicieron el servicio militar. ¿Ustedes hicieron el servicio militar? No, 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 no. ni de porque chance. No.
voluntario, ¿verdad? Claro. No, eso se terminó pues, mínimo 10 o 15 años antes que yo naciera. Y sí, y tengo 37, así que... Entendido. Cuando yo tenía 17 años, 16, 17 años, estaban los adiestramientos militares en Honduras y habían camiones que salían a buscar a los jóvenes para reclutarlos. mm, Y ese mismo fenómeno ocurrió en Europa por aquello de las guerras que se estaban dando, que se estaban anticipando. Entonces los europeos también querían tener adiestrados a sus jóvenes. Carlos Gardel tuvo miedo de que al llegar a Francia lo iban a reclutar para que hiciera su servicio militar. Y entonces, según yo encontré, él y su madre pidieron al gobierno uruguayo que les permitieran porque estaba claro que no había nacido en Buenos Aires, eso estaba claro desde el principio, mm, todo el mundo lo sabe. Entonces pidió al gobierno uruguayo donde ellos iban y que les dieran la nacionalidad. Y así es que Carlos Gardel también es uruguayo, pero querido por los argentinos, definitivamente nacido en Francia. Y al final digo yo, Carlos Gardel es de todo el mundo, no solamente uruguayo, argentino y francés, es hondureño, ujú. es guatemalteco, es de donde la gente lo quiera. Y les voy a decir algo que es increíble. Crecimos nosotros escuchando a un cantante hondureño con la misma tendencia de Carlos Gardel. Y cuando dije yo folclore integrado, folclore argentino traducido a la hondureña o al estilo hondureño, estoy hablando de un tanguero hondureño cantándole a Honduras, Paco Medina. Ahí está. Paco Medina. Ok, sí, creo que me suena. Paco Medina, nacido en Tegucigalpa, capital de Honduras, se sintió muy influenciado por el arte de Gardel y yo creo que hasta de Libertad Márquez. Y él tenía ese canto de tango con letras para Honduras. Sí, le cantó a la Virgen de Suyapa, que es la Virgen de Honduras. Y entonces ahí está, una réplica de Gardel en América Central, específicamente en Honduras, adaptando el folclore argentino y traduciéndolo al folclore hondureño, que es algo que ocurrió en varios lugares. Pero yo me voy a quedar con Paco Medina porque es algo lindo que yo siento la conexión. Yo siento la conexión y definitivamente que Carlos Gardel es de todos los países donde lo quieran. Ese Ok, es. quedó clara su opinión y su posición entonces a eso. Así que bueno, muchas gracias. De nada, gracias a usted. Sí, bueno. Le quiero hacer yo entonces unas preguntas, ya que estamos. Entonces, una pregunta que simple, por ejemplo, ¿cuál fue la primera impresión cuando llegó a Buenos Aires? O sea, lo primero que sintió, digamos. Tremenda emoción. Feliz de oír el shorsheo de ustedes, feliz de ver a la gente con un rostro italiano, feliz de ver a la gente con una manera muy europea realmente. Ya empezaban las comprobaciones. Me sentí emocionado, emocionado. A mí me dieron asistencia porque tuve un accidente antes de este viaje y entonces me dieron Ujú. asistencia y el muchacho que me llevaba era súper, me trató amablemente, fue muy simpático conmigo. Y entonces fue lindo interactuar con él. Eso fue totalmente la primera impresión al llegar al aeropuerto. Él me estaba esperando y me pasó por toda el área de migración y todo. Ahí me atendieron muy bien, me dieron la bienvenida. Yo me sentí especial realmente, me sentí súper emocionado, Julio y Martín. Buenísimo. Bueno, Entonces, bueno, empezamos bien. Entonces, en Buenos Aires empezamos bien. ¿Y qué experiencias o lugares, digamos, destacaría como las que más
le impactaron, las más memorables, mientras acá en la estadía en Buenos Aires? Bueno, tuve la suerte de haber recibido una confirmación en ese hotel donde me quedé, que se llama Gran Hotel Argentino. Eh, Mm, es un hotel promedio, diría yo, pero que me encantó. Me encantó. De hecho, estaba supuesto de arrendar otro lugar y cuando yo empecé a abrir esas ventanas allá, era mágico ver esa gran avenida 9 de Julio, sacar la cabeza y mirar a la derecha el obelisco y luego un poco hacia la izquierda y ver la escultura o la imagen de Evita Perón. Para mí eso fue grande. buenísimo, buenísimo. Sí, Entonces el paisaje, le gustó mucho el paisaje acá en sí, Argentina. me encantó. Ese, eh, ¿qué diferencias noto entre la vida cotidiana de Buenos Aires y la de Honduras? O sea, ¿hay algo que le haya impactado en particular? No sé, aparte del sonido nuestro, El básicamente, xoxeo. del yoyeo. Sí, bueno, yo digo que ustedes viven a la europea, está muy claro. Ajá. Es algo lindo. Yo realmente me sentí haber estado en la pequeña París. Eso lo puedo decir con certeza. Me sentí como que estaba en Europa y muy Mm, especialmente en París, a cada uno de los lugares donde fui, que en un momento le voy a mencionar, que me preguntó cuáles fueron los más impactantes, ¿verdad? Por ejemplo, sí. yo salía del hotel Julio y Martín, salía del hotel y hice amistad con los empleados ahí, ¿verdad? Que al principio estaban un poco serios, pero dije Mm, yo, es mi responsabilidad hacer amistad, no la de ellos. Entonces yo empecé a darles las manos, buenos días, ¿cómo está? Y entonces ya eso ya les tocó un poco. Ya, buenos días, don Gustavo, ¿cómo está? Uno de los, creo que era uno de los gerentes, pero bien serios al principio, que hasta me asusté un poco, ¿verdad? Dije yo, ay, 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 como los argentinos que he conocido fuera de Argentina. Pero yo decidí, eso no lo puedo aceptar, eso tengo que cambiarlo yo, tengo que hacer el esfuerzo yo, porque soy yo quien acaba de llegar. Ellos están acá, ellos no tienen que hacer ningún cambio, ellos están en su lugar. Y entonces empecé a hacer esos contactos. Entonces salía yo del hotel y caminaba lentamente, pero muy lentamente, y llegar ahí a la calle que mencionó Martín, la Avenida de Mayo, ¿verdad? Sí. 9 de Julio, Avenida de Mayo. Y de hecho mi callecita, había una callecita entre la Avenida 9 de Julio, había una callecita de este lado que se llama Pellegrini. Carlos Peregrini. Sí. Carlos Pellegrini, ¿sí? Y entonces esa callecita era parte, como quien dice, parte de la gran avenida, ¿verdad? Que es impresionante, esa avenida 9 de Julio. Entonces llegaba yo a la avenida de Mayo a la esquina y tomaba todo eso hacia la izquierda, ta, 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 despacito. Y yo no podía creer que estaba ahí. Esos edificios de toque europeo que eran como réplicas de edificios que yo he visto, que yo vi en París constantemente cuando yo vivía ahí 4 años. Y entonces yo decía, increíble, aquí está una experiencia que era increíble también. Tomar el metro, el subte. Ujú. Tomar el subte eh, fue una experiencia paralela a la parisina. Ah, mira, qué, Sí, el qué metro de espectacular. Debe esperar. Sí, el metro de ustedes es un excelente servicio, un servicio de primera. Y Bueno, bien. estaba todo limpio y definitivamente lo sentí como una réplica del metro parisino con toques argentinos, ¿verdad? Con el espíritu argentino y con la gente viviendo su vida diaria, que usted me preguntó, por cierto. eh, Mm, Vida diaria que sí se siente diferente a la de Centroamérica. ah, está bien. Le Sí. gustó, pero le gustó, ¿no? Sí, o sea, es Me diferente, encantó, pero... me eh, encantó. Sí, sí, sí. Yo busco cultura común, la cual tenemos. Ya vamos a hablar de mm, cultura común un poco más en específico, pero
esos detalles que son especiales de los argentinos, claro, fue algo lindo. Bueno, me alegra mucho. Nosotros tuvimos una parrillada, por cierto, muchas gracias, ¿no? Por haberme invitado, o sea, comimos muy bien. Fuimos a comer un asadito, ¿no? Es una comida típica de Argentina. Eh, ¿Qué le pareció la gastronomía en general de Buenos Aires? No, pues yo digo que hasta eso eh, ha sido adoptado por otras culturas, porque el asadito y la parrillada que mencionan ustedes ya es algo que los uruguayos y los argentinos llevaron para el resto de América, ¿verdad? Me encanta, me encanta, me encantó esa experiencia que tuvimos porque yo la sentí súper real en Eh, un contexto ahí de Buenos Aires. Fue lindo, fue lindo. La comida estaba deliciosa, la gastronomía de ustedes evidentemente están influenciados un poco por pues, los campesinos, serían los gauchos, pero también por los sí, europeos, como los italianos, ¿verdad? Un los poco, italianos, los franceses, sí. tenemos pizza, tenemos empanadas, las facturas también son muy similares a las de Francia, por ejemplo, entonces sí, tenemos. Y yo aprendí la palabra factura con usted, Julio. ¿Se acuerda que tuvimos una sesión sobre las facturas? Y Sí, yo sí, decía, sí, ¿qué se refiere, Julio? ¿Será que va a escribir algún recibo o algo? Y me enseñó las fotos, Julio. No, estas son las facturas. sí, Entonces, sí, sí. llegué yo allá y dije, aquí están las famosas facturas. ¿Y Y qué le pareció? ¿Le gusta lo dulce? me encanta, sí. Y yo me puedo comer, bueno, me puedo exceder con los dulces y es uno de mis problemas. Los dulces me encantan. Y, y disfruté esos cafecitos. Lo único que les decía a los cafecitos, ya sé que ustedes son europeos, son parisinos, ya lo sé, pero me puede servir uno más grande, por favor, y cóbreme doble. Entonces me dice, pero voy a buscar una taza. No tenemos, pero voy a ir a buscar allá adentro. Y en efecto, ahí a este café donde fui varias veces me traía una taza más grande y me cobraba el café doble, ¿verdad? Y Ujú. fue divertido, divertido y realmente que me sentí feliz, me sentí literalmente feliz de todas las experiencias. Me alegro un montón. Le hago una preguntita más, porque bueno, Buenos Aires tiene, creo que visitó todo lo que usted pudo de Buenos Aires, pero ¿hay algún lugar o actividad que no pudo hacer esta vez y que le gustaría volver para probar en el futuro o visitar en el futuro, por ejemplo? Vamos a ver, le voy a decir lo que logré y usted me dice lo que me faltó. A ver, fui al teatro, Ujú, Las Locas se llamaba la obra de teatro. Fue increíble, fue lindo. La temática, juégale, de actualidad. Después podemos hablar de eso. Fui a la famosa ópera de, de Buenos Aires. Ay, Dios mío, qué increíble, qué belleza, qué belleza. Ahí hice otro amigo también, alguien que me empezó a explicar anticipadamente y me dijo, mire, si usted, ahorita ya no puede entrar, pero le voy a explicar. Y me guió, si viene mañana a esta hora, yo me voy a asegurar que usted entre y se compra su boleto porque se va a poner lleno. Y él me anticipó todo. Bueno, lugar increíble, logro increíble. Ah, la, frente a la Casa Rosada está la famosa Plaza de Mayo, que dicen ustedes, la Plaza de Mayo. Plaza Eh, de Mayo, está bien. yo definitivamente lo hice varias veces porque quería tener esa conexión con Evita. Era una conexión que sentía yo, conexión espiritual con esa emblemática mujer que abrió paso para muchas mujeres de América, nuestra América, y del mundo, ¿verdad? Y yo hasta me ponía en mi cabeza como que sonaba esa canción No llores por mi Argentina y la película que la he mirado varias veces, ¿verdad? Y entonces el metro, le puedo decir que el metro fue una experiencia que yo la quería tener y la tuve. Me subí en dos ocasiones vamos a ver cómo se ve, colectivo, al colectivo, ¿sí? Ujú.
Tomé 6 recorridos de esos buses turísticos. Compré 3 boletos y por cada boleto podía hacerlo 2 días. Y así lo hice y me bajaba y tomaba mi tiempo, ¿verdad? Fui al área del Obelisco, tuve el gusto de hacer ese recorrido por Corrientes con el doctor aquí. Y con usted fuimos a esa calle donde se encuentra el Ateneo que se llama Florida. Florida, donde se encuentra el Ateneo, y fui al Ateneo después. Es decir, eso entre las diferentes, vamos a ver, las diferentes zonas como am, Recoleta y el cementerio y el mercado francés y Palermo, que es una zona así como muy elegante. Y también Ujú. fui a cerca de Caballito, ¿verdad? Me llevaron ahí, yo compraba servicio de transporte. ¿Cuánto me cobra por esta hora? Ya me llevaban. Lléveme a un lugar diferente. Y no tiene que ser un lugar elegante, no, lléveme así a, este es el área cerca de Caballito, entonces nos podemos parar aquí. Y ya caminaba yo y sentí que tuve contacto con el pueblo. Estuve en esta zona, ¿cómo es que se llama? Constitución, Constitucional. Sí. Ujú. que No, no. Julio me había hablado de esto, Martín, me dijo, Julio, Mm, tenga mucho cuidado en Constitución, me dice, ahí va a encontrar un está hotel. bien. Y entonces yo me anduve por Constitución, ida y regreso como 4 veces, ¿verdad? Ok, sí. Y Sin hasta problema. problema, hasta me cortaron el pelo por ahí por 4,000 pesos, bien barato, Ah, bueno, bien. bien Aprovechó barato. entonces. Aproveché y me corté el pelo como 3 o 4 veces, porque aquí cuesta 30, aquí donde vivo yo. Ah, no cuesta Ujú. 4,000 pesos, sino que 30,000 pesos, el más barato, ¿verdad? Y entonces esa Constitución me gustó. Y eso sí me dijo el señor, si se va a quedar aquí, lo puedo venir a traer más tarde o se asegura de que usted regrese temprano, no vaya a quedarse cuando anochezca. Y entonces le seguí yo la indicación, ¿verdad? Mm. Estuve en La Uva, donde me recomendó Martín, muy lindo por ahí, en, en esta zona abierta, qué belleza. Estuve cerca de la casa de los, creo que era la Universidad de Medicina o de los abogados. ¿Cuál es? Facultad de Medicina puede ser. Estuvimos en la, sí, creo que en la de abogacía estuvimos, en la de leyes, porque es ahí cerca del cementerio de Recoleta. Correcto, Estábamos. la de leyes, sí, es correcto. Y Sí. esas fueron experiencias que para mí eran importantes de vivir. Caminar al lado del trabajador, yo ahí iba. Hablé con personas que recogían la basura, conocí a unos gauchos, ¿sí? Ok. De hecho, estamos en contacto con estos gauchos. Ahí en otra ocasión compartiremos eh, es, esa experiencia, compartir esa experiencia. También conocí a personas que muy poco se ve de origen indígena, ¿sí? Del norte de Argentina. Creo que se Ujú. llama, si no es Palta, es Salta, una de esas dos. Salta. Salta, sí, sí. Salta, sí, conocí a personas de Salta, estuve en lugares elegantes, en lugares menos elegantes, en lugares sencillos, y yo fui feliz. Yo fui feliz, no tengo así como, no tengo yo como ínfulas de nada, yo quiero vivir el contacto humano y Mm. entre más sencillo es, mucho más factible es. Está Y, bien. y Le entonces, faltó visitar la cancha de fútbol entonces, nomás. la can- Pero, estuve, pero Julio, estuve yo en, ya le digo, en Caminito y en, ¿cómo se llama esta zona? ¿La Boca? Estuve en La Boca, llegué al estadio, quería entrar, me dijeron, lo sentimos, pero ya está lleno. Y es, ¿cómo que está lleno? Si no hay nadie, que no, que ya está llena la compra de membresías y ya no aceptamos a nadie más, ni siquiera visitante. Le digo, qué pena, de tan lejos que vengo. Mire, vengo desde muy lejos, ¿sabe cuántas horas viajé? Yo tratando de persuadirla, 14 horas, señorita. Mira, no es posible. Ya, ay, qué lástima. Le digo, mire, voy a llorar aquí porque
Mi familia me dijo que me asegurara de entrar aquí a La Boca y no lo voy a poder hacer. Pero no podemos, me dijo, porque y tienen un problema, dicen que se han sobrevendido, que Mm, ok, Ay, sí, ese puede aceptan. pasar, sí. Sí, sí. Sí, y bueno, pero estuve ahí, me encantó La Boca. Te Mm, digo que, de todas las experiencias, las más grandes fueron las de contacto con la gente y con los personajes de los que hablaba Martín y también, la gente sencilla, la gente sencilla. bueno. Bueno, me alegro que haya podido, que haya tenido una experiencia acá tan buena. Me alegra saber que les gustó y que hizo bastantes contactos como para... Acá, siempre que quiera venir, va a ser bienvenido acá a Argentina. Y si quiere visitar algún lugar, puede hablar conmigo o con Martín sí. y, y, No, y si podemos, lo llevamos también. Sí. gracias. No, yo les agradezco mucho porque ustedes representaron un momento realístico para mí, un momento, porque nos conocimos desde que hace un año, un poco más, no me acuerdo, Sí, pero fuimos cultivando esta relación profesional y amistosa, ¿verdad? Que haber llegado ahí y verlos en persona, cara a cara, fue increíble para mí. Yo realmente me sentí muy, muy feliz de haber aprendido de ustedes y compartido con ustedes y oír sus dos diferentes acentos también, porque tienen dos acentos que son interesantes. Y para mí como lingüista es la riqueza, ¿verdad? De los países y eso yo lo aprecio enormemente. Y la hospitalidad de ustedes, muy apreciada. Y sí, regresaré en un futuro. Los tres, yo les agradezco ok. mucho y bueno, estaremos en contacto. Pienso comprar otros paquetes con ustedes porque estas sesiones realmente son lindas y realmente muy agradecido, doctor, y muy agradecido, caballero Julio, terapeuta, ¿verdad, Julio? Usted es terapeuta, ¿correcto? Acompañante terapéutico, sí, sí, sí. Acompañante terapéutico. Mil gracias por todo y estaremos en contacto, ¿está bien? Nada, muchas Ok, gracias a usted y gracias, estamos en profesor. contacto. Mucho Nos gusto. vemos. Un Cuídense. abrazo. Un abrazo Un desde acá. abrazo, sí. Hasta Buenas luego, tardes. chao, Chao, nos vemos. chao. Para todos ustedes, grabaciones contacto. Y ese fue un contacto desde la América del Norte hasta la América del Sur, desde el estado de California hasta la provincia de Buenos Aires. Hoy, 12 de septiembre del 2024. Grabaciones contacto.